Mis padres llegaron con un camión de mudanzas, anunciando que mi hermano se quedaría con mi casa. Mamá justificó, él tiene hijos, tú estás soltera y no necesitas tanto espacio. Les mostré la escritura y luego grabaciones de seguridad de la semana pasada, que dejaron a papá pálido. Soy Aria Sterling. Tengo 34 años. El martes pasado, volví del trabajo y encontré un camión de mudanzas estacionado en mi entrada. Mis padres estaban parados en el césped delantero y mi hermano estaba cargando cajas hacia mi puerta principal como si ya viviera allí. Mi madre me miró a los ojos y dijo, él tiene hijos, Aria. Estás soltera. No necesitas todo este espacio. Lo dijo lo suficientemente alto para que toda la calle lo oyera. Mi padre se paró detrás de ella con los brazos cruzados, asintiendo como si esto estuviera decidido, como si yo fuera una inquilina en mi propia vida y ellos simplemente hubieran decidido no renovar mi contrato. Lo que no se dieron cuenta es que tengo cámaras de seguridad y esas cámaras habían estado grabando todo, incluido lo que los tres hicieron el jueves pasado mientras yo estaba en el trabajo. Empecé en Sterling y Hayes Construcción el verano después de la universidad. A los 22 años, botas de punta de acero que me causaban ampollas durante los primeros 3 meses. Un casco 2 tallas más grande. Ingeniera junior de obra, el escalón más bajo. 8 años después, era gerente de proyecto dirigiendo construcciones comerciales en 2 condados. Me gané ese título de la misma manera que me gané todo lo demás en mi vida, presentándome, quedándome hasta tarde y sin pedirle $1 a mi familia ni una sola vez. La casa era una Cape Cat de 3 dormitorios en Maple Lane en Riewood. Revestimiento blanco, contraventanas negras, un porche que rodeaba el lado izquierdo, listada en $220,000. Di un pago inicial de $44,000, el 20% en efectivo de ahorros que había acumulado desde mi primer cheque de pago. La hipoteca era mía. El seguro era mío. Cada pago venía de mi cuenta y solo de mi cuenta. El día que firmé la escritura, me senté en mi coche en el estacionamiento de la compañía de títulos y llamé a mis padres. Mis manos aún temblaban por el bolígrafo. Mamá, compré una casa. Silencio, luego, qué bien, cariño. Kyle lo está pasando mal con Heather. Sabes, estamos preocupados por los niños. Recuerdo mirar fijamente el volante. La tinta de mi firma ni siquiera estaba seca, y ya me habían dejado a un lado. Le dije la dirección. Dijo que vendría a verla pronto. Eso fue hace 3 años. Mis padres nunca han venido, ni una sola vez. Nunca han visto el porche que repinté, el jardín que construí junto a la cerca trasera, la cocina que remodelé los fines de semana con mis propias manos. Pero sabían exactamente cuántos dormitorios tenía. Siempre lo supieron. Mi hermano Kyle es 4 años mayor que yo. Creciendo, esa diferencia se sentía más como 40. Kyle obtuvo el primer coche, una Chevy Blazer usada, pagada por papá la semana que cumplió 16 años. Yo obtuve un pase de autobús. El primer apartamento de Kyle después de la universidad. Papá cubrió el depósito y los primeros 3 meses de alquiler. Cuando me gradué, papá dijo, eres inteligente, Aria. Te las arreglarás. Y me las arreglé. Ese era el problema. Cada vez que manejaba las cosas por mi cuenta, confirmaba su creencia de que no necesitaba ayuda. Mientras tanto, Kyle iba de trabajo en trabajo. 6 en 10 años, asociado de ventas, supervisor de almacén, ajustador de seguros, equipo de paisajismo. Cada uno terminaba de la misma manera, un jefe que no lo entendía, un compañero de trabajo que estaba en su contra, un sistema amañado. Nunca culpa de Kyle. Nunca. Se casó con Heather cuando tenía 28 años. Tuvieron a Emma, ahora de 8, y a Liam, ahora de 6. Buenos niños, niños dulces, niños que merecían un padre estable, que es probablemente por lo que Heather solicitó el divorcio el año pasado. Ella obtuvo la custodia principal. Kyle obtuvo cada 2 fines de semana y una montaña de resentimiento que dirigía hacia todos excepto hacia sí mismo. Mis padres culparon a Heather. Ella destrozó esta familia, dijo mamá en acción de gracias, justo al otro lado de la mesa de mí, como si yo fuera un mueble. Papá asintió.
Un hombre necesita apoyo de su esposa. Ella se rindió con él. Nadie preguntó por qué Heather se rindió. Nadie preguntó por las facturas sin pagar, las tarjetas de crédito al límite, las mañanas en que Kyle no se molestaba en levantarse de la cama. Esos detalles no encajaban en la historia que mis padres se habían estado contando durante 38 años, que Kyle era oro y el mundo simplemente seguía decepcionándolo. 2 semanas antes del camión de mudanzas, mi madre me llamó. Esa llamada lo cambió todo. Era un miércoles por la noche. Estaba raspando pintura del marco de la ventana del baño cuando mi teléfono vibró en el mostrador. Mamá, Aria, hemos estado pensando. Esas 4 palabras nunca han llevado a nada bueno en mi familia. Kyle necesita un lugar. Heather se quedará con el apartamento y él se ha quedado con nosotros, pero la espalda de tu padre no puede soportar la situación del sofá por mucho más tiempo. Hizo una pausa. Tu casa tiene 3 dormitorios y solo estás tú. ¿Tiene sentido? Dejé el raspador de pintura. No, mamá. Esa es mi casa. No digo para siempre. Solo hasta que se ponga de pie. Ha estado tratando de ponerse de pie durante 15 años. Silencio, y luego el cambio. Pude escucharlo en su respiración, el ligero enganche antes de que entrara la culpa. Entonces, ¿dejarías que tu sobrina y tu sobrino se quedaran sin hogar? Emma y Liam viven con Heather. Tienen un hogar. Necesitan a su padre cerca, y Kyle necesita espacio para ellos los fines de semana. ¿Tienes 3 dormitorios, Aria? 3 para una persona. Escuché el movimiento del teléfono. La voz de papá, más profunda, más dura. No seas egoísta, Aria. La familia ayuda a la familia. Ayudo mucho, papá. No voy a regalar mi casa. Nadie te está pidiendo que la regales. Te estamos pidiendo que compartas. Me están pidiendo que me mude de mi propia casa para que Kyle pueda mudarse. Te estamos pidiendo que pienses en alguien más que en ti por una vez. Cerré los ojos, respiré hondo. La respuesta es no. La línea se cortó. Ni un adiós, ni un hablemos después. Solo silencio, luego tono demarcado. Me quedé allí en mi baño medio raspado, con escamas de pintura en los zapatos, y me dije que eso era todo. Estaba equivocada. Pasó una semana. Ni llamadas de mamá, ni mensajes de texto, ni versículos bíblicos pasivo-agresivos reenviados a las 6 de la mañana, que era su método habitual para hacerme saber que estaba decepcionada sin decirlo técnicamente. Nada. Si has crecido en una familia como la mía, sabes que el silencio nunca es neutral. El silencio de mi madre nunca es paz. Es planificación. Me dije que estaba pensando demasiado. Fui a trabajar. Hice mis revisiones de proyectos. Almorcé en mi escritorio y volví a una casa silenciosa en una calle tranquila y fingí que el nudo en mi estómago era solo estrés. El jueves, mi compañera de trabajo Rob me encontró mirando fijamente una hoja de cálculo en la que no había tocado en 20 minutos. ¿Estás bien? Se apoyó en la mampara de mi cubículo, café en mano. Cosas de familia. Lo del hermano. Le había contado a Rob sobre Kyle unas semanas antes. No todo, solo lo suficiente. Él era lo más parecido a un mejor amigo que tenía en el trabajo. Gerente de ti, humor seco, tolerancia cero al sinsentido. Me pidieron que le diera mi casa, Rob. Parpadeó. ¿Que le dieras tu casa? 3 dormitorios, solo yo. Al parecer, tiene sentido. Y dijiste que no. Dije que no. Entonces está hecho. Sí. Volví a la hoja de cálculo. Sí, está hecho. No estaba hecho. Esa tarde, sentado en una reunión de estado del proyecto, mi teléfono se iluminó con una notificación. Miré hacia abajo, ring cámara, movimiento detectado en la puerta principal. Estaba a 15 millas de distancia, sentado en una sala de conferencias llena de contratistas debatiendo las especificaciones de los cimientos. No podía revisarlo en ese momento. La reunión duró otros 40 minutos. Cuando pude revisarlo, la notificación había estado allí durante casi una hora.
Debería haberlo visto antes. Abrí la aplicación RIN en el estacionamiento después del trabajo. Mi camioneta aún encendida, la calefacción a tope contra el frío de noviembre. Las imágenes tenían la marca de tiempo de las 2:07 de la tarde. Kyle de pie solo en mi porche delantero. Miró a su alrededor, izquierda, derecha, por encima del hombro como un hombre que sabía que no debía estar allí. Luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una llave. Mi llave de repuesto. La que le di a mis padres hace 2 años para emergencias. En caso de incendio, había dicho, en caso de que algo me pase. Deslizó la llave en la cerradura. La puerta se abrió y mi hermano entró en mi casa como si estuviera buscando cortinas. La cámara captó 12 minutos de metraje. Kyle se movió por cada habitación. Abrió armarios. Revisó la presión del agua en el baño. Se detuvo largo rato en la entrada del dormitorio principal, con el teléfono en la mano, grabando vídeo, barriendo de izquierda a derecha, midiendo el espacio con la mirada. Estaba haciendo un inventario de mi casa, de mi vida. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Lo vi pasar por mi cocina, pasando la mano por la encimera que instalé yo misma. Abrió mi refrigerador. Abrió mi refrigerador y miró dentro como si estuviera decidiendo qué comestibles comprar. Luego se fue, cerró la puerta tras de sí, se fue en coche. Lo llamé directamente al buzón de voz. Volví a llamar. Buzón de voz. Me quedé en ese estacionamiento durante 10 minutos, con el motor encendido, reproduciendo las imágenes. Mi propio hermano recorriendo mi casa, filmando mis habitaciones como un agente inmobiliario, preparando un anuncio. Y la llave, mis padres le dieron esa llave. No preguntaron. Simplemente le entregaron el acceso a mi casa como si fuera suya para dar. Llamé a mi madre esa noche. Sin charlas triviales. ¿Le diste a Kyle mi llave de repuesto? Una pausa. Un latido demasiado largo. Quería ver si la casa funcionaría para los niños. ¿Funcionaría para los niños, mamá? Es mi casa. Estás exagerando, Aria. De fondo, la voz de papá, por el amor de Dios, déjalo mirar. Déjalo mirar. Él no cambió nada esta vez, pero recorrió cada habitación con una cámara. ¿Lo enviaste a hacer eso? La voz de mamá se tensó. Estamos tratando de resolver un problema. Tu hermano está durmiendo en nuestro sofá. Tiene 2 hijos que necesitan un dormitorio cuando lo visitan. ¿Tienes espacio? No entiendo por qué es tan complicado. ¿Por qué es mío? Lo compré. Lo pago. Mi nombre está en todos los documentos. Y la familia no significa nada. La familia significa que no te cuelas en la casa de alguien mientras está en el trabajo. Ella se quedó en silencio. Podía oír la televisión de fondo. Algún concurso, aplausos y campanas. Papá murmuró algo que no pude entender. Luego, mamá, más suave ahora. La voz que usa cuando está recalibrando. Solo estaba mirando, cariño. Nadie hará nada sin tu permiso. Pero eso era una mentira. Había visto las imágenes. Había visto a Kyle probar la llave, revisar cada habitación, grabar cada ángulo. Eso no fue una visita casual. Eso fue reconocimiento. Y mis padres lo habían autorizado. Ya lo habían decidido. Lo único que quedaba era apartarme del camino. Colgué, me senté en mi sofá en mi sala de estar, en mi casa, y miré fijamente la pared. No cambié las cerraduras esa noche. Una parte de mí quería hacerlo, pero una parte más grande quería ver exactamente hasta dónde estaban dispuestos a llegar. El jueves siguiente, sucedió de nuevo. A la misma hora, temprano en la tarde, cuando siempre estoy en la obra. Esta vez, mi teléfono vibró durante un vertido de hormigón. Me aparté del equipo y lo revisé de inmediato. Notificación de RIN. Persona detectada. Puerta principal. Abrí la transmisión en vivo. Gerald Townsend, Donna Townsend, Kyle Townsend, los 3 en mi porche. Papá tenía la llave de repuesto.
Abrió la puerta. Kyle entró detrás de él con una bolsa de plástico de la ferretería. Mamá se quedó en el porche un momento, mirando a un lado y al otro de la calle, luego entró y cerró la puerta tras de sí. Me quedé parada en una obra de construcción a 15 millas de distancia, viendo a mi familia entrar en mi casa sin mi permiso. Mi teléfono temblaba. No, mis manos temblaban. La cámara interior del pasillo captó a Kyle arrodillado en la puerta principal con un destornillador. Tenía un juego de cerraduras nuevo, cerrojo y pomo, acabado en latón, todavía en el embalaje. Estaba quitando mi cerradura, reemplazándola por una nueva. Mi padre estaba sobre él, con los brazos cruzados, supervisando como si fuera un proyecto más, como si estuvieran arreglando un grifo que gotea. Mamá se movió por la casa llevando una caja de cartón. Dijo que era para el segundo dormitorio. La vi sacar un pequeño oso de peluche, una manta doblada con dinosaurios de dibujos animados, un par de botitas de lluvia diminutas. Las colocó en el suelo cerca del armario. Estaban montando una habitación infantil en mi casa. Mientras yo estaba en el trabajo, tomé capturas de pantalla de todo. Guardé cada clip. Mis manos no habían dejado de temblar, pero mi mente estaba perfectamente clara. Vi a mi padre llevar el oso de peluche de mi sobrina a mi sala de estar como si fuera el dueño del lugar. 14 minutos de metraje, cada segundo grabado, cada rostro visible. Janet Kalewa ha vivido al lado de mi casa desde que me mudé. 68 años, abogada de bienes raíces jubilada, pelo plateado recogido en un moño bajo y una mirada que podría interrogarte desde el otro lado de una cerca. Estaba podando sus hortensias cuando me detuve en mi entrada esa noche. Debo haber parecido que había pasado por algo porque ella dejó sus tijeras y caminó hacia mí antes de que pudiera siquiera cerrar la puerta de mi camioneta. Aria, ¿qué pasó? Le mostré las imágenes allí mismo en mi entrada. Lo vio 2 veces sin decir una palabra. Luego me miró por encima de sus gafas de lectura. Esto es allanamiento de morada criminal. Usaron una llave sin tu consentimiento actual, entraron en tu casa y cambiaron las cerraduras. En este estado, es un delito menor de clase A como mínimo. Son mis padres, Janet, y esa es tu casa, Aria. Me devolvió el teléfono. Esto es lo que haces. Primero, no los enfrentes todavía. Deja que la evidencia se acumule. Segundo, guarda cada segundo de ese metraje en algún lugar donde no puedan alcanzarlo. Almacenamiento en la nube, disco duro externo, ambos. Tercero, llama a un cerrajero esta noche. Cambia todas las cerraduras. Y cuarto, si regresan, llamas a la policía y presentas una advertencia formal de allanamiento. ¿Una advertencia de allanamiento contra mis propios padres? Una advertencia de allanamiento contra 3 adultos que entraron en tu propiedad sin autorización y cambiaron tus cerraduras. Lo familiar es su problema. Lo legal es tuyo. Me apretó el brazo. Su mano era pequeña, cálida y firme. Cariño, el amor no viene con un derecho a las cerraduras de tu puerta. Asentí, entré y llamé al cerrajero. Pero seguí pensando en lo que dijo Janet, que una advertencia de allanamiento es un registro público. En un pueblo del tamaño de Riewood, el registro público significa que todos lo sabrán. El cerrajero llegó a las 7:30. Mike de Riewood Hardware. Había trabajado en 3 de mis proyectos de construcción. Cuando le mostré mi escritura y mi identificación, no hizo preguntas, solo asintió y se puso a trabajar. Puerta principal, puerta trasera, entrada lateral del garaje, nuevos cerrojos, nuevos pomos, llaves nuevas, 3 juegos, todos míos. Alguien puso una cerradura nueva en esta puerta principal recientemente, dijo Mike, sosteniendo el herraje que Kyle había instalado. Latón barato, todavía brillante. Esta no es la original. Lo sé. Me miró un segundo, luego terminó el trabajo sin decir otra palabra. Le pagué en efectivo y se fue. Encontré la caja de Kyle en el segundo dormitorio, el oso de peluche, la manta de dinosaurios, las botitas de lluvia alineadas contra la pared. Recogí todo con cuidado, lo llevé al garaje y lo puse en el banco de trabajo. No tiré nada. Eran cosas de mis sobrinos y sobrinas. No estaba enojada con los niños.
Agregué una segunda cámara, una pequeña que cubría la puerta trasera, y probé las transmisiones en mi teléfono. Todos los ángulos cubiertos, todos los puntos de entrada vigilados. Luego me senté en mi porche en la oscuridad. Volví a abrir la grabación de esa tarde. La había visto 6 veces, pero había un momento al que seguía volviendo. Era cerca del final, justo antes de que se fueran. Mamá estaba parada en mi pasillo y le dijo algo a Kyle. El audio era débil, pero subí el volumen al máximo y acerqué el teléfono a mi oído. Ella se le pasará. Siempre lo hace. Dejé el teléfono en mi rodilla y miré hacia la calle vacía. La voz de mi madre grabada en mi propio pasillo, diciéndole a mi hermano que mis sentimientos no importaban, que nunca lo hicieron. Viernes por la mañana, 6:42 de la mañana. El chat grupal familiar, el que mamá creó hace 3 navidades del que nadie se va porque irse sería una bofetada, se iluminó con un mensaje de Donna Townsend. Por favor, oren por nuestra familia. Aria se niega a ayudar a su hermano y a sus hijos en su hora de necesidad. Le hemos preguntado con amor y ella ha respondido con egoísmo. Por favor, téngannos en sus oraciones. 13 personas en ese chat. Tías, tíos, primos, la hermana de mi abuela, gente que me envía tarjetas de cumpleaños y me ve en Pascua. Las respuestas comenzaron a llegar en 1 hora. Tía Linda, oh, Donna, lo siento mucho. La familia debe unirse. Tío Esteve, qué vergüenza. Kyle ha pasado por suficiente. La prima Rachel me envió un mensaje privado, oye, ¿qué pasa? Tu mamá parece muy molesta. No respondía nada. Abrí cada mensaje, lo leí y lo guardé. Capturas de pantalla, todos. Luego Kyle me envió un mensaje de texto directamente. Vamos, Aria. Es solo una casa. Tengo hijos. Solo una casa. 8 años de horas extras, cada dólar rastreado, cada sacrificio sopesado. Solo una casa. Puse el teléfono boca abajo sobre el mostrador y preparé café. Lo bebí lentamente. Fui a trabajar. Hice una inspección de obra y aprobé un horario de encofrado y almorcé un sándwich en mi escritorio al mediodía. A las 4:15, otro mensaje de mamá. Chat grupal de nuevo. Vendremos el sábado con el camión de mudanzas. Esto va a suceder, le guste a Aria o no. Kyle y sus hijos merecen un hogar estable. Lo leí 3 veces. Luego bloqueé mi teléfono y conduje a casa. El sábado era mañana. Realmente iban a aparecer con un camión y esperaban que me hiciera a un lado. No me conocían en absoluto. Voy a hacer una pausa aquí un segundo. Si estás viendo esto y alguna vez has sentido que tu familia trata a tu no como una sugerencia, como si tus límites fueran simplemente un inconveniente, necesito que hagas clic en ese botón de suscribirte. No por mí, sino por cada persona que ve esto y necesita escuchar que tu no es una oración completa. Y si has pasado por algo así, dímelo en los comentarios. ¿Qué intentaron quitarte? Leo todos y cada uno. De acuerdo. Llegó el sábado y realmente aparecieron. El viernes por la tarde, fui a la casa de al lado. Janet tenía café listo. Siempre lo tiene. Mantiene una jarra caliente hasta las 5. Dice que es para ella, pero siempre hay 2 tazas puestas. Nos sentamos en su porche con mosquitero. El aire olía a hojas mojadas y humo de leña de algún lugar más abajo en la calle. Le conté sobre el mensaje del chat grupal sobre el camión de mudanzas del sábado. Janet revolvió su café y no habló durante mucho tiempo. Luego dijo, mi hermano intentó quedarse con la casa de mis padres después de que fallecieron. 1994. Eventualmente tuve que ir a la corte. Pero la peor parte no fue la corte. ¿Cuál fue la peor parte? Aceptar que mi hermano no me veía como una hermana. Me veía como algo que se interponía entre él y lo que quería. Miré fijamente mi taza. Acabas de describir a toda mi familia en una sola frase. Janet, si aparecen mañana, tienes todo el derecho de llamar a la policía. Eres dueña de esa propiedad sin gravámenes. No tienen ningún reclamo legal,
Ningún contrato de arrendamiento, ningún acuerdo verbal. Si se niegan a irse, es allanamiento de morada. Y si presento una advertencia de allanamiento, se convierte en registro público. Esto es Riewood, población 9,000. La gente lo sabrá. Ella me miró por encima de sus gafas. Pero la gente ya lo sabe, Arya. Tu madre ha estado transmitiendo en ese chat grupal. No eres tú quien hizo esto público. Dejó su café. El domingo es el cumpleaños de tu padre, ¿verdad? En el salón de la iglesia. Asentí. No tienes que ir, pero si lo haces, lleva hechos porque tu madre ya tendrá la historia moldeada antes de que cruces esa puerta. Conduje a casa y me senté en mi entrada por un rato, viendo parpadear la luz del porche al anochecer. Las personas que te aman no necesitan una orden judicial para respetar la cerradura de tu puerta, había dicho Janet. Seguía escuchándolo. Rob me alcanzó en el diner de Franklin Street. Viernes por la noche, cabinas de vinilo, café que sabía a qué fue preparado durante la administración Carter. Nos reuníamos aquí cada 2 semanas desde que comencé en Sterling y Hayes. Sin agenda, solo comida y honestidad. Le mostré las imágenes en mi teléfono. Lo vio sin parpadear. Luego dejó el teléfono y me miró de la manera en que mira los registros de servidores que no cuadran. Eso es entrada forzada. Es mi familia. Es tu casa. Esas dos cosas no son lo mismo. Tomó un bocado de su hamburguesa, masticó y me señaló con una papa frita. ¿Has hecho una copia de seguridad de esto? Está en mi ring cloud. Esa es una copia. Si algo le sucede a tu cuenta o alguien descubre tu contraseña, se acabó. Sacó su bolso para computadora portátil. Dame tu teléfono por 5 minutos. Hizo una copia de seguridad del metraje en 2 unidades en la nube separadas y lo copió en una memoria USB que tenía en su bolso. Los tipos llevan memorias USB como otras personas llevan mentas. Dijo 3 copias. Nadie borra esto. Rob, no estoy tratando de construir un caso criminal. Lo sé. Se secó las manos con una servilleta. Pero si niegan todo en el cumpleaños de tu padre, si tu madre le dice a toda la iglesia que estás mintiendo, tienes el vídeo. No voy a tenderle una emboscada a mi padre en su fiesta de cumpleaños. No dije emboscada. Dije, si mienten, tú tienes la verdad. Abrió su computadora portátil e instaló AirPlay en mi teléfono para que pudiera transmitir a cualquier pantalla cercana. Por si acaso necesitas mostrarlo en algo más grande que una pantalla de 5 pulgadas. Sonreí por primera vez en días. No necesitaré eso, se encogió de hombros. Seguro que no. Sábado por la mañana, 8:45. Me senté en mi porche con una taza de café, mirando la calle. El aire estaba fresco y quieto, una de esas mañanas de finales de otoño en las que la luz da a los árboles en un ángulo bajo y todo se ve dorado, tranquilo y temporal. Dormí quizás 3 horas. Ya había revisado todas las cerraduras 2 veces. Las cámaras estaban encendidas. Mi escritura estaba en la carpeta sobre el mostrador de la cocina junto a mi identificación y mi estado de cuenta de la hipoteca. A las 9:02, lo escuché antes de verlo. El retumbar bajo y molesto del motor de un camión al girar en Maple Lane. Luego el siseo de los frenos de aire. Un camión de mudanzas Uaul, el tipo de 14 pies, se detuvo junto a la acera frente a mi casa. Kyle estaba al volante. Detrás del Uaul, la Ford F-150 gris de mi padre. Papá conduciendo. Mamá en el asiento del pasajero, gafas de sol puestas, bolso en el regazo como si estuviera llegando a la iglesia. No me moví. Me senté en mi porche y los vi estacionarse. Kyle apagó el motor y salió. Caminó hacia la parte trasera del Uaul y levantó la compuerta. Dentro, muebles, un armazón de cama, cajas apiladas 3 de alto, una bicicleta infantil con rueditas de entrenamiento, una lámpara, un microondas. Había empacado un hogar entero. Papá salió del camión. Se estiró la espalda, miró la casa, mi casa, y se ajustó el cinturón. Caminó hacia el porche con la postura de un hombre que espera ser obedecido. Muy bien, Arya, no hagamos esto difícil.
Calle abajo, Janet acababa de salir con su manguera de jardín. Se paró en su entrada mirando. Al otro lado de la calle, la señora Henderson estaba recogiendo su correo. La pareja Martínez de al lado se detuvo en medio de la carga de sus hijos en una minivan. Mamá salió del camión. Me miró como si yo fuera el problema. Y entonces dijo la cosa que lo cambió todo. Mi madre se alisó la chaqueta, caminó hasta el centro del césped, mi césped, y habló con esa voz que usa en las comidas compartidas de la iglesia. La que se oye, la diseñada para ser escuchada. Aria, no te avergüences. Él tiene hijos. Tú estás sola. Esta casa está desperdiciada en ti. La palabra aterrizó como una bofetada. Desperdiciada. No infrautilizada, no más de lo que necesitas, desperdiciada. Como si mi vida en esta casa, los años de trabajo, los pagos de la hipoteca, los fines de semana dedicados a remodelar y pintar y construir algo con mis propias manos, no contaran para nada porque no había producido nietos. La señora Henderson dejó su correo y se quedó quieta en su porche. La familia Martínez dejó de cargar su minivan. Janet apagó su manguera de jardín. Papá subió por el camino y se paró junto a mamá. Te criamos. Te dimos todo. Esto es lo menos que puedes hacer. Kyle se quedó junto al baúl, con los brazos cruzados, apoyado contra el costado del camión, sonriendo, relajado, como si el veredicto ya estuviera dictado y solo estuviera esperando el papeleo. Los miré a los tres, mi padre en mi pasarela, mi madre en mi césped, mi hermano en mi acera, y sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho. No ira, no tristeza, algo más frío, algo más claro. Mamá se giró hacia la señora Henderson al otro lado de la calle, levantó la voz lo suficiente. Lamento que tengas que ver esto. Mi hija está siendo muy difícil. Solo estamos tratando de ayudar a los hijos de su hermano a tener un hogar estable. Estaba actuando allí mismo en mi césped delantero frente a mis vecinos. Estaba construyendo la narrativa, la madre abnegada, la hija desagradecida, el pobre hermano con sus pobres hijos. Dejé mi taza de café en la barandilla del porche. Me puse de pie. Bajé los escalones del porche lentamente. 3 escalones. Sin prisas. Me detuve en la pasarela a unos 6 pies de mis padres. Lo suficientemente cerca para hablar normalmente. Lo suficientemente cerca para que todos los vecinos que escuchaban lo oyeran. Esta es mi casa. Mi voz era firme. No había ensayado nada, pero las palabras salieron como si las hubiera guardado durante 34 años. Mi nombre está en la escritura. La pagué con mi propio dinero. Ni una sola persona en esta familia contribuyó con un solo dólar. La mandíbula de papá se tensó. No nos faltes al respeto. El respeto es una calle de doble sentido, papá. Y acabas de conducir un camión de mudanzas a mi casa sin mi permiso. Su cara se puso roja. No vergüenza, sino ira. Gerald Townsend era un hombre que daba órdenes. No las aceptaba, y ciertamente no recibía correcciones de su hija menor en una acera pública. Kyle dio un paso adelante. Vamos, Aria. No seas así. ¿Cómo qué? Como alguien que es dueño de su propia casa. Abrió la boca, la cerró. No estaba acostumbrado a que yo me defendiera. Ninguno de ellos lo estaba. Durante 34 años, yo había sido la que absorbía, la que se adaptaba, la que lo superaba. Mamá cruzó los brazos. Te arrepentirás de esto, Aria. Cuando seas vieja y sola y nadie llame, pensarás en hoy. Quizás, pero hoy todavía tengo una casa, y es mía. Silencio. El tipo que presiona tu piel. Janet estaba parada en su entrada, con los brazos a los lados, mirando. La señora Henderson no se había movido de su porche. La pareja Martínez se quedó junto a su minivan, los niños callados en sus asientos. Nadie en la calle dijo una palabra, pero todos estaban escuchando. Papá metió la mano en el bolsillo y sacó una llave. Caminó a mi lado hacia la puerta principal como si yo no estuviera allí, como si no acabara de decirles que esta era mi casa.
Puso la llave en la cerradura y la giró. Nada. Lo intentó de nuevo. Nada. Kyle trotó detrás de él, sacando su propia llave. La nueva. La que coincidía con la cerradura que había instalado el jueves pasado. Empujó a papá e intentó usarla. Tampoco funcionó. Papá dio un paso atrás, miró la puerta, me miró. Aria, cambiaste las cerraduras. Las volví a cambiar después de que tu hijo las cambió el jueves pasado. El aire se volvió quieto. La mano de Kyle cayó a su lado. Miró la puerta como si lo hubiera traicionado personalmente. La cara de papá pasó por 3 expresiones en 2 segundos, confusión, reconocimiento y algo que se parecía mucho al miedo. Mamá, todavía en el césped. ¿De qué estás hablando? Jueves. Mamá, 2:14 de la tarde. Los 3 entraron en mi casa. Kyle cambió el cerrojo y el pomo mientras papá supervisaba. Trajiste una caja de cosas de los niños y las pusiste en mi dormitorio de invitados. Yo estaba en el trabajo. Nadie me preguntó. ¿Eso? Eso no es. Está en cámara. 3 palabras. Las dije en voz baja. Pero la forma en que la cara de mi padre se puso blanca como si la sangre se hubiera drenado directamente a través de las suelas de sus botas. Esas 3 palabras golpearon más fuerte que cualquier cosa que yo hubiera dicho en mi vida. Kyle miró a papá. Papá miró al suelo. La boca de mamá se abrió y se cerró. Detrás de mí, escuché la voz de Janet desde su entrada, tranquila y clara. Sugiero que se bajen del porche ahora, Gerald. Nadie se movió. El viento de noviembre empujó algunas hojas muertas por el césped. El sonido de ellas raspando el cemento fue lo más fuerte en la calle. Papá se recuperó primero. Se enderezó, echó los hombros hacia atrás y me miró con la mirada que había usado toda mi infancia. La mirada que decía, yo soy el padre. Esta conversación ha terminado. Vas a llamar a la policía por tu propio padre. Voy a llamar a la policía por 3 personas que están allanando mi propiedad. Saqué mi teléfono del bolsillo trasero, marqué 911. Mi pulgar estaba firme. Mi voz era firme. El operador de despacho preguntó cuál era la emergencia. Estoy en 114 Maple Lane. 3 personas están en mi propiedad con un camión de mudanzas. Les he pedido que se vayan. ¿Se niegan? Mamá comenzó a llorar. No lágrimas silenciosas. Toda la actuación. Manos sobre la cara, hombros temblando. Se volvió hacia el porche de la señora Henderson y sollozó lo suficientemente fuerte para que toda la cuadra lo oyera. ¿Cómo puedes hacernos esto? Somos tus padres, Aria. Tú nos diste la vida. Kyle pateó el escalón del porche. Esto es una locura. Ella está loca. Papá no dijo nada. Su mandíbula se movía, rechinando de lado a lado, pero no salieron palabras. Estaba haciendo los cálculos. Cámaras, cerraduras, cambiadas, evidencia. Calle abajo, 2 vecinos más habían salido. El señor Padilla de 3 casas más abajo, su hijo adolescente detrás de él, una mujer que había visto pero nunca conocido, de pie al final de su entrada en una bata. Janet caminó hasta el borde de su propiedad, cerca de la cerca baja entre nuestros patios. Me miró y habló claramente, lo suficientemente alto para que todos ellos lo oyeran. Lo vi todo, Aria. Daré una declaración si la necesitas. Mamá giró la cabeza hacia Janet. Por un segundo, las lágrimas se detuvieron. Pura furia, rápida como un destello, y luego enterrada bajo otro sollozo. El operador me dijo que una unidad estaba en camino. Llegada estimada, 10 a 12 minutos. Los 11 minutos más largos de mi vida estaban a punto de comenzar. Mientras esperábamos, mi madre se puso a trabajar. Cruzó el césped hasta la cerca de la señora Henderson, con lágrimas aún corriendo, y le tomó la mano a la mujer mayor a través de las tablas. Se está deshaciendo de su propio hermano y sus hijos, Diane, mis nietos. No tendrán a dónde ir. Su voz se quebró en los momentos correctos.
había ensayado este dolor. Tal vez no conscientemente, pero Donna Townsend había pasado toda una vida aprendiendo a fingir dolor de una manera que hacía que otras personas se sintieran culpables por no arreglarlo. La señora Henderson, Diane, parecía incómoda. Le dio una palmadita en la mano a mi madre, pero no dijo nada. Gerald estaba junto a su camión, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. No había hablado desde la llamada al 911. Me estaba mirando como se mira a un extraño, midiendo, recalibrando. Kyle sacó su teléfono y llamó a alguien en altavoz. La voz de la tía Linda resonó por el césped. ¿Qué quieres decir con que llamó a la policía? Contra nosotros, tía Linda, dijo Kyle lo suficientemente alto para que toda la calle lo oyera. Aria está llamando a la policía contra nosotros por tratar de mudarme a mí y a los niños a su casa vacía. Una vocecita a través del altavoz, aguda como una bofetada. Aria, qué vergüenza. No respondí. Me quedé de pie en mi porche y esperé. Luego Janet cruzó la cerca baja y caminó hacia mi césped. Se movió con el paso tranquilo y deliberado de una mujer que había pasado 40 años en salas de audiencias. Se detuvo frente a mi madre. Donna, he sido tu vecina durante 12 años. La semana pasada, me dijiste aquí mismo en esta acera que Aria había aceptado dejar que Kyle se mudara, que estaba feliz por eso. Janet hizo una pausa. Dejó que las palabras aterrizaran. Ella nunca aceptó. Me mentiste a la cara. La boca de mamá se abrió y se cerró. No salió nada. Esa fue la primera grieta en el muro que había construido. La patrulla llegó a las 9:24. 2 oficiales. La primera en salir fue una mujer alta, la oficial Reeves, según su placa. Examinó la escena en un barrido lento. Camión Uaul, camioneta Ford, 3 adultos en el césped, una mujer en el porche, una audiencia creciente de vecinos, y una abogada jubilada parada en medio de todo como un árbitro. ¿Quién llamó? Yo lo hice. Me bajé del porche y la encontré en la pasarela. Soy la propietaria, Aria Sterling. Estos 3 son mis padres y mi hermano. Les he pedido que se vayan. No lo harán. ¿Tiene prueba de propiedad? Le entregué la escritura y mi licencia de conducir. Miró ambos, comparó el nombre y la dirección, y me los devolvió. Señorita, usted es la única propietaria de esta propiedad. Sí. Se volvió hacia mi padre. Señor, la propietaria le ha pedido que se vaya. Necesita irse. La voz de papá salió tensa, como si estuviera conteniendo algo. Oficial, esto es un asunto familiar. Solo estamos tratando de ayudar a mi hijo a encontrar alojamiento. Entiendo, señor, pero el propietario tiene derecho a decidir quién entra en su casa. Le ha pedido que se vaya. Kyle dio un paso adelante. Ella es mi hermana. Solo necesito un lugar para mis hijos. La oficial Reeves levantó una mano, firme, pero no hostil. Eso no cambia la ley de propiedad. Si la propietaria quiere que se vaya de la propiedad, debe irse. Mamá se derrumbó dramáticamente en el escalón del porche, una mano sobre el pecho. Esto es lo que hace. Ella nos pone a todos en nuestra contra. La oficial Reeves miró a mamá, luego a mí. Su rostro era profesionalmente neutral, pero capté algo en sus ojos. Había visto esto antes. Esta escena exacta, con diferentes nombres. Señora, le dijo a mi madre, necesito que se ponga de pie y se mueva a la acera, por favor. Mi madre hizo un último intento. Ya de pie en la acera. Rímel corrido. Me señaló y alzó la voz para todos los que estaban a 50 pies. Ella invitó a Kyle a mirar la casa. Está mintiendo. Ella estuvo de acuerdo con esto hace semanas. La oficial Reeves me miró. Señorita, ¿tiene algo que agregar? Desbloqueé mi teléfono, abrí el metraje de Ring del jueves pasado y se lo entregué a la oficial Reeves. Esto fue grabado en mi casa el jueves a las 2:14 de la tarde. Yo estaba en el trabajo. Nunca di permiso para que nadie entrara. Ella presionó reproducir. Vi sus ojos seguir la pantalla.
Gerald abriendo la puerta principal. Kyle arrodillado con un destornillador y un juego de cerraduras nuevo. Donna entrando con una caja de pertenencias de los niños. 12 minutos de entrada no autorizada, cada segundo con marca de tiempo y claro. El segundo oficial se inclinó para mirar. Ninguno de los dos habló hasta que el metraje terminó. La oficial Reeves miró a mi padre. Su voz era diferente ahora, todavía profesional, pero con un filo. Señor, este metraje muestra que usted entró en esta propiedad sin el consentimiento del propietario y cambió las cerraduras. Eso podría considerarse allanamiento de morada criminal y entrada no autorizada. La cara de mi padre se puso blanca. El mismo blanco sin sangre que cuando dije está en cámara, excepto que ahora había un oficial de policía diciendo eso y medio vecindario mirando. Kyle retrocedió 3 pasos. Chocó contra el uaul. Mamá no dijo nada. Por primera vez en mucho tiempo que recuerdo, Donna Townsend no tenía absolutamente nada que decir. Janet, parada cerca de la cerca, habló. Oficiales, proporcionaré una declaración de testigo confirmando que la propietaria nunca consintió nada de esto. Soy una abogada jubilada. Donna Townsend me dijo la semana pasada que Aria había estado de acuerdo. Eso fue falso. El segundo oficial sacó una libreta. La oficial Reeves les dio una última instrucción. Necesito que los 3 abandonen la propiedad ahora. Kyle fue el primero en moverse. Cerró la compuerta del uaul sin decir una palabra, se subió a la cabina y encendió el motor. No me miró. Miró fijamente hacia adelante a través del parabrisas como un hombre tratando de desaparecer. Mamá caminó hacia el camión de papá con las piernas rígidas. Abrió la puerta del pasajero, se subió y la cerró de golpe con tanta fuerza que todo el vehículo se sacudió. Papá fue el último en pie en mi pasarela. Me miró y por solo un segundo vi algo debajo de la ira, algo viejo, cansado y perdido. Luego desapareció, reemplazado por la misma máscara dura que había usado toda mi vida. Se dio la vuelta sin decir una palabra y caminó hacia su camión. Motor encendido, reversa, se fue. Me volví hacia la oficial Reeves. Me gustaría presentar una advertencia formal de allanamiento. Ella asintió. Documentaremos todo. El incidente de hoy y el metraje del jueves pasado. Recibirá una copia para sus archivos. Si alguno de ellos regresa sin su permiso explícito, podemos presentar cargos. Gracias. Me entregó una tarjeta y se fue. La calle se quedó en silencio. Los vecinos se retiraron a sus casas uno por uno. El señor Padilla me dio un asentimiento. La señora Henderson se quedó en su porche un largo momento, luego entró. La pareja Martínez terminó de cargar a sus hijos en la minivan. Y antes de subir al asiento del conductor, Sofía Martínez me miró y me preguntó con los labios, ¿estás bien? Asentí. Janet se acercó y me puso una mano en el hombro. Hiciste lo correcto, Aria. Le di las gracias, entré, cerré la puerta tras de mí, caminé hacia el sofá, me senté en el suelo frente a él y lloré. No lloré porque perdí a mi familia. Lloré porque finalmente vi lo que siempre habían sido. Necesito recuperar el aliento aquí. Ese sábado, ese fue el día más difícil que he tenido en mucho tiempo. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantenerte a ti mismo? Porque de eso se trata. Deja un comentario, solo una palabra, paz o yo. Déjame saber dónde aterrizaste. Y si esto te toca de cerca, comparte esto con alguien que necesite escucharlo. No lo obtendrán de un libro de autoayuda. Lo obtendrán de una historia. Bien. La siguiente parte es lo que sucedió en la fiesta de cumpleaños de mi padre al día siguiente, domingo por la mañana. Me desperté a las 5, miré fijamente el techo y tuve la misma discusión conmigo misma durante 2 horas seguidas. No vayas. Quédate en casa. Deja que cuenten la historia que quieran. Pero sabía lo que pasaría si me quedaba en casa. Mamá se pararía en ese salón de la iglesia rodeada de 40 personas y daría la versión de los hechos en la que yo era la villana. Diría que llamé a la policía contra mis propios padres.
Omitiría las cerraduras. Omitiría el metraje. Omitiría el UAUL, la llave de repuesto y la frase, ella se le pasará. Siempre lo hace. Si no estaba allí, su versión se convertiría en la única versión. Y en un pueblo como Riewood, la primera historia que la gente escucha es la que cree. Me vestí. Blusa azul marino, pantalones, mis mejores botas. Me veía profesional porque soy profesional y porque sabía que mi madre estaría buscando cualquier signo de debilidad. Pelo desordenado, ojos rojos, ropa arrugada, y ella lo usaría. Puse la copia de la escritura en mi bolso, revisé la batería de mi teléfono, 92% de metraje cargado, modo avión listo. La voz de Rob en mi cabeza, si mienten, tú tienes la verdad. Janet me envió un mensaje a las 8. No tienes que ir. Le respondí, lo sé. Por eso voy. El salón de la iglesia estaba a 10 minutos en coche. Salón de la hermandad, paredes de bloques de hormigón pintadas de crema, luces fluorescentes, mesas plegables con manteles de papel, una pancarta en la pared trasera que decía, «Feliz cumpleaños, Gerald», en azul y oro, platos de papel, un pastel de hoja de la panadería de Men. 30, tal vez 40 personas. Familia, iglesia, amigos, algunos vecinos, mi mundo comprimido en una habitación. No fui a hacer las paces. Fui porque el silencio es como ganan. En el momento en que crucé la puerta, lo sentí. Esa sutil caída de temperatura cuando una habitación llena de gente ya ha escuchado una historia sobre ti. La tía Linda estaba sirviendo limonada en la mesa de refrescos. Me vio, dejó la jarra y le dio la espalda. El tío Esteve, de pie cerca del pastel, me dio el tipo de asentimiento que le darías a un trabajador de cabina de peaje. Obligatorio y breve. La prima Rachel comenzó a caminar hacia mí, luego se detuvo cuando vio la expresión de la tía Linda. Miró su plato y se quedó donde estaba. La habitación no era hostil exactamente. Estaba pulida, ensayada. Todos tenían su posición, y la mía era clara. Yo era la hija que llamó a la policía. Mamá se sentó en la mesa principal con Kyle. Llevaba su mejor ropa de domingo, un cardigan color crema con un collar de cruz dorada, el que solo usa cuando quiere que la gente recuerde que es una mujer de fe. Kyle se sentó a su lado, Emma en su regazo, Liam al otro lado coloreando un mantel individual con crayones, la imagen de un padre devoto, un hombre necesitado, un hombre inocente perjudicado por su propia hermana. El pastor David Greenfield cruzó la habitación y me dio la mano. Olía a loción para después de afeitar y tiza. Su apretón de manos fue cálido, pero sus ojos eran cautelosos. Me alegro de que pudieras venir, Aria. No, qué bueno verte. No, contento de que estés aquí. Me alegro de que pudieras venir. Como si mi asistencia fuera un favor, no algo dado por sentado. Me senté en una mesa vacía cerca de la pared del fondo. Una silla plegable, un plato de papel sin nada encima. Kyle pasó a mi lado de camino a la estación de café. Se inclinó cerca, lo suficiente para que yo lo oyera. ¿De verdad apareciste después de lo que hiciste? Miré fijamente hacia adelante. ¿Después de lo que hice? Se alejó. Me senté sola y esperé. Después de la oración de apertura, mamá se puso de pie. Sostenía un vaso de ponche de plástico y un trozo de papel doblado. Sus manos estaban firmes. Había hecho esto 100 veces. Discursos en cenas de iglesia, elogios fúnebres, bendiciones navideñas. Donna Townsend era dueña de una habitación cuando quería. Quiero agradecer a todos por estar aquí para celebrar a Gerald. 40 años de matrimonio, 3 hermosos nietos, una vida dedicada a anteponer a la familia. Hizo una pausa, miró a su alrededor con ojos suaves, el tipo de mirada que dice, estoy a punto de compartir algo doloroso y necesito que me sostengan. Este año ha sido duro para nuestra familia. Gerald y yo siempre hemos tratado de cuidar a todos nuestros hijos por igual. Hemos tratado de enseñarles que la familia es lo primero. Ella tragó. Pero a veces, un hijo olvida lo que significa la familia. Miró directamente hacia mí. Cada cabeza en la sala siguió su mirada. Me quedé quieta. Mis manos estaban planas sobre la mesa.
Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro no delataba nada. 8 años en sitios de construcción, manejando equipos, lidiando con inspectores y capataces, y clientes que querían gritar. Aprendes a dominar una sala solo con tu postura. Cuando tu propia hija llama a la policía contra ti, su voz se quebró hermosamente. Cuando se niega a ayudar a los hijos de su hermano a tener un hogar estable, le rompe el corazón a una madre. Un murmullo recorrió la sala. La tía Linda se presionó una servilleta contra los ojos. El tío Esteve negó lentamente con la cabeza. Una mujer del coro de la iglesia se llevó una mano a la boca. Mamá se sentó. Papá se inclinó y le apretó la mano. La sala me miró con esa lástima particular reservada para la persona que ha decepcionado a todos. Ella había terminado. La sala tenía a su villana. Y fue entonces cuando me puse de pie. La silla hizo un ruido cuando la eché hacia atrás. Un fuerte raspado contra el suelo de baldosas. 40 pares de ojos se fijaron en mí. Caminé hacia el centro de la sala. No hacia la mesa principal, sino hacia el centro donde todos podían verme. Amo a mi padre. Feliz cumpleaños, papá. Lo dije en serio. Mi voz estaba tranquila, pero necesitaba que todos en esta sala escucharan la verdad porque lo que acababan de escuchar no era todo. La mano de mamá fue al brazo de papá, un agarre de advertencia. Compré mi casa hace 2 años con mi propio dinero, mis propios ahorros, mi propia hipoteca. Nadie en esta familia contribuyó con un centavo. Abrí mi bolso y sostuve la copia de la escritura. Esta es la escritura, mi nombre, propietaria única. La sala estaba en silencio. No el silencio cortés de una multitud de iglesia. El silencio sin aire de personas dándose cuenta de que estaban en medio de algo más grande que una fiesta de cumpleaños. El jueves pasado, mientras yo estaba en mi trabajo, mis padres y mi hermano entraron en mi casa sin mi permiso. Kyle cambió las cerraduras de mi puerta. Mi papá supervisó. Mi mamá trajo una caja de pertenencias de los niños y las puso en mi dormitorio de invitados. Ninguno de ellos me preguntó. Ninguno de ellos tuvo mi consentimiento. Abrí mi teléfono. El metraje ya estaba preparado. Caminé hacia la tarjeta AV en la esquina, la que usa la iglesia para las presentaciones de diapositivas de la escuela dominical, y transmití mi teléfono a la pantalla de TV montada. La sala vio a Gerald abrir la puerta principal. Kyle arrodillarse con un destornillador. Donna llevar una caja por el pasillo. Marca de tiempo. Fecha clara como el día. 40 personas contuvieron la respiración durante 12 minutos. La tía Linda dejó lentamente su limonada. La boca del tío Esteve estaba abierta. El pastor David miró la pantalla sin moverse. La cara de papá estaba blanca de nuevo. El mismo blanco terrible. Mamá me miró. Estás tergiversando todo. Mantuve su mirada. La cámara no tergiversa nada, mamá. El silencio después del metraje fue más fuerte que cualquier cosa que mi madre hubiera dicho en esa sala. El pastor David se apartó de la pantalla. Era un hombre de voz suave, de unos 60 años, con gafas de montura de alambre, el tipo de voz que calma a la gente durante los funerales. Pero su expresión ahora era algo que nunca había visto en su rostro. Gerald, ¿es esto cierto? Mi padre no dijo nada. Se sentó en su silla plegable con las manos sobre la mesa, mirando fijamente el plato de papel frente a él. El pastel de hoja detrás de él todavía estaba sin cortar. Feliz cumpleaños, escrito en glaseado azul. Mamá intentó salvar la situación. Solo estábamos mirando la casa para Kyle. Estábamos tratando de ayudar. Janet se puso de pie. Había estado sentada cerca de la puerta. Conocía gente en esta iglesia, asistía ocasionalmente a comidas compartidas. Nadie esperaba que estuviera aquí, y nadie esperaba que hablara. Estuve allí ayer cuando llegó la policía. Di una declaración de testigo. Gerald, Donna y Kyle llegaron a la casa de Aria con un camión UAU e intentaron meter a Kyle sin el conocimiento ni el consentimiento de Aria. Hizo una pausa. Y Donna, tú me dijiste personalmente en la acera que Aria había estado de acuerdo con este arreglo.
Eso fue una mentira. La sala cambió. Pude sentirlo como una marea que revierte. La tía Linda, la misma mujer que me había enviado mensajes de texto diciendo, qué vergüenza, a través del altavoz de Kyle, se volvió hacia mi madre. Donna, me dijiste que Aria había estado de acuerdo. Los labios de mamá se apretaron. No respondió. Me dijiste que estaba feliz por eso. La tía Linda continuó, su voz subiendo. Le envié mensajes a esta chica. Mensajes terribles. Porque me dijiste que estaba siendo difícil después de que ella ya había dicho que sí. Kyle se puso de pie. Levantó a Liam y agarró la mano de Emma. Me voy. Salió por la puerta lateral sin mirar atrás. Papá no se había movido. Se sentó en su silla como un hombre esperando que el suelo se abriera. La fiesta no terminó con velas y canto. Terminó con la gente poniéndose de pie lentamente, recogiendo sus abrigos y yéndose sin mirarse. El pastel de hoja se quedó en la mesa, entero e intacto. Alguien apagó las luces de arriba. El pastor David llevó a mis padres al estacionamiento. No sé lo que les dijo. La semana que siguió fue silenciosa de la manera en que una casa está silenciosa después de una tormenta. No pacífica, solo vacía de ruido. El lunes, presenté la advertencia formal de allanamiento en el departamento de policía de Riewood. La oficial Reeves procesó el papeleo. Los nombres de mis padres y el de Kyle se ingresaron en el sistema. Registro público. En un pueblo de 9,000 personas, ese tipo de documento tiene una vida media de unas 6 horas antes de que todos en el supermercado lo sepan. El martes, el pastor David llamó a Gerald y Donna para una reunión privada en la iglesia. Yo no estuve allí y nadie me dijo lo que se dijo. Pero el domingo siguiente, mis padres se sentaron en la última fila en lugar de su lugar habitual en el tercer banco. Eso me dijo lo suficiente. El miércoles, la tía Linda me llamó. Lloró durante los primeros 4 minutos. Luego dijo, debí haberte preguntado directamente. Creí a tu madre. Lo siento. Le dije que agradecía la llamada. No dije que estaba bien porque aún no estaba bien. El jueves, Kyle solicitó un apartamento tipo estudio a través del programa de vivienda asequible del condado. Calificó. Por primera vez en su vida, completó su propio papeleo. El viernes, mamá me envió un mensaje de texto. Era largo, 4 párrafos. Leí cada palabra. No se disculpó. En cambio, escribió, humillaste a tu padre en su cumpleaños frente a nuestra iglesia, frente a nuestra comunidad. Espero que estés orgullosa de ti misma. Lo leí una vez, luego bloqueé mi teléfono. No, mamá. Se humillaron ustedes mismos. Yo solo les mostré a la sala. 2 semanas después, mi teléfono sonó a las 8 de la tarde un martes. El número de papá. Casi no contesto. Hola. Se aclaró la garganta 2 veces antes de hablar. Su voz sonaba diferente, más delgada, como la de un hombre que no había dormido bien en un tiempo. No llamo para disculparme. No sé. No sé cómo hacer eso. Me apoyé contra el mostrador de la cocina y esperé. ¿Solo? Pensé que estaba ayudando a tu hermano. Perdió a su esposa. Perdió su casa. Estaba en mi sofá todas las noches viendo televisión hasta las 2 de la mañana. Y seguía pensando, si tuviera un lugar de verdad, se arreglaría. Sería el padre que esos niños necesitan. Y mi casa era la solución. ¿Tienes 3 dormitorios, Aria? Me gané esos 3 dormitorios, papá. Una larga pausa. Podía oírlo respirar. Podía oír la televisión de fondo. Algún presentador de noticias nocturnas. Un informe meteorológico. Los sonidos de la sala de estar de mis padres. El lugar donde nunca fui la prioridad número 1. Lo sé, dijo finalmente. Sé que lo hiciste. Otra pausa, más larga esta vez. Pensé que entenderías porque siempre has sido la fuerte. Ahí estaba. La cosa que mantenía toda la dinámica familiar en su lugar. Aria es fuerte.
Arya puede manejarlo. Arya no necesita lo que Kyle necesita. Dale a Kyle porque está luchando. Quítale a Arya porque sobrevivirá. Ser la fuerte no es una razón para quitarme nada, papá. Su respiración se volvió entrecortada. No estaba llorando. Gerald Townsend no lloraba, pero algo parecido, algo tenso detrás de los muros que había construido toda su vida. Yo también lo sé. Te amo, papá, pero no puedo confiar en ti ahora mismo. Lo sé. La llamada terminó. Sin despedida, sin promesas, nada resuelto. Solo dos personas que se amaban y no podían encontrar la manera de decirlo sin que uno de ellos perdiera algo. Ese fin de semana, me senté en mi mesa de la cocina y escribí un correo electrónico. Lo envié al chat grupal familiar, el mismo que mamá había usado para transmitir su versión de los hechos. Todos los primos, todas las tías, todos los tíos. Lo mantuve corto, profesional, el tipo de lenguaje que uso en los informes de proyectos. Claro, directo, sin relleno. Amo a esta familia. Siempre lo he hecho. Pero de ahora en adelante, estoy estableciendo 3 límites que no son negociables. 1. Mi casa es mi casa. Nadie entra sin mi permiso explícito y avanzado. 2. No discutiré mi propiedad, finanzas o situación de vivienda con nadie de esta familia. Esos temas están cerrados. 3. Estoy abierta a reconstruir la confianza, pero la confianza se reconstruye a través de acciones, no de palabras. He escuchado muchas palabras en las últimas semanas. Estaré atenta a las acciones. Lo leí 2 veces, presioné enviar, cerré la computadora portátil. Las respuestas llegaron en los siguientes días. La tía Linda respondió con un mensaje corto. Entiendo, Arya. Estoy aquí si me necesitas. El tío Steve envió un emoji de pulgar hacia arriba, que de él era prácticamente una ovación de pie. La prima Rachel me envió un mensaje privado. Por lo que vale, escuché toda la historia de Janet en la iglesia. Debí llamarte antes. Kyle respondió en el chat grupal. Una palabra. Bien. Era la primera vez en su vida que no discutía. Algo había cambiado en Kyle. No sabía que todavía, y no iba a darle crédito por una palabra. Pero bien de Kyle Townsend sin excusas y sin culpas fue un pequeño terremoto. Mamá respondió 48 horas después. Esto es frío, Arya. Papá no respondió en absoluto, pero revisé. Tampoco eliminó el correo electrónico. Cerré la computadora portátil y preparé la cena. Pollo, papas asadas, judías verdes. Una comida para uno. Mi comida en mi casa. El sábado siguiente, Janet apareció en mi puerta con un pastel de melocotón todavía caliente del horno. Manejaste eso mejor que la mayoría de los abogados que conozco, dijo, entregándome el plato. Y conozco a muchos abogados. Me reí. Se sintió extraño. Mi cara tuvo que recordar cómo comíamos pastel en mi porche. Me habló de sus planes para el jardín de rosas en primavera. Le conté sobre el proyecto de muro de contención que estaba manejando en el trabajo. Cosas normales, cosas pequeñas, el tipo de conversación que ocurre entre personas que han pasado por algo juntas y han decidido sin decirlo seguir adelante. El martes por la noche hubo un golpe. La señora Henderson. Diane estaba en mi porche sosteniendo una botella de vino y una expresión nerviosa. Solo quiero que sepas que le conté a mi hija lo que pasó. Ella ha estado pasando por algo similar con sus suegros. La han estado presionando sobre su casa desde su divorcio. Extendió el vino. Ella me pidió que te agradeciera. ¿Por qué? Por defenderte. Dijo que no creía que la gente realmente hiciera eso. Tomé el vino. Dile que sí lo hacen. A la mañana siguiente, encontré una tarjeta metida en mi buzón. Sin sello. Entregada en mano por Sofía y Marco Martínez. Respetamos tu casa, tus reglas. Nos alegra que seas nuestra vecina. La pegué en el refrigerador con un imán. Esa noche, me senté en el porche. El aire estaba frío, pero traje una manta y mi café,
y me quedé afuera hasta que se encendieron las luces de la calle. Por primera vez en semanas, no revisé mi teléfono para ver si mis padres habían llamado. No actualicé el chat grupal. No ensayé argumentos en mi cabeza. Simplemente me senté allí frente a mi casa en mi porche respirando. Pasaron 3 meses. Kyle se quedó con el apartamento estudio. No le encantaba. 200 pies cuadrados, una cocineta del tamaño de un armario y una vista del estacionamiento detrás de una lavandería. Pero era su primer contrato de arrendamiento con solo su nombre. El primer cheque de alquiler emitido por una cuenta bancaria que solo él controlaba. Consiguió un trabajo en Carbridge Auto Repair en la Ruta 9. No cambios de aceite glamorosos, trabajos de frenos, rotaciones de neumáticos, pero se presentaba todos los días, 5 días a la semana, 4 semanas seguidas, luego 8, luego 12. Su jefe, Dale Cartwright, le dijo a alguien en la ferretería que Kyle era el tipo más confiable que había tenido en años. Las noticias corren en Riewood. Me llegaron a través de Janet. Heather se dio cuenta y comenzó a dejar que Kyle recogiera a Emma y Liam los viernes por la noche en lugar de los sábados por la mañana. Una noche extra cada 2 semanas. Kyle les compró un juego de literas en la tienda de segunda mano de Franklin. Las armó él mismo, lo que, según Heather, era la primera vez. Mamá nunca se disculpó, pero dejó de enviarme los largos párrafos de culpa. El chat grupal se quedó en silencio. No más solicitudes de oración, no más actuaciones públicas. El silencio no era perdón, pero era la ausencia de ataque. Lo aceptaría. Papá me envió una foto en febrero. Sin leyenda, sin mensaje, solo una imagen de una estantería de madera que había construido en su garaje. Juntas de cola de Milano, tinte de nogal, 3 estantes. El tipo de trabajo que solía hacer antes de que su espalda empeorara. Él era un constructor. Yo era una constructora. Nunca habíamos hablado de eso, lo que compartíamos, lo que nos hacía iguales. No respondí de inmediato, pero guardé la foto. La tía Linda me invitó a almorzar la semana siguiente. La primera vez que un miembro de la familia fuera de mis padres se comunicaba voluntariamente. Me preguntó cómo estaba. Ella realmente escuchó. Es domingo por la tarde, marzo, el tipo de día en que el invierno casi ha terminado, discutiendo con la primavera, y la luz a través de los árboles es suave y paciente. Estoy sentado en mi porche, el que repinté el verano pasado. El café en mi taza todavía está caliente. La cámara sobre la puerta principal está parpadeando con su pequeña luz azul, haciendo lo que siempre hace, vigilando, grabando, llevando la cuenta. La puerta está cerrada. Siempre lo está ahora. Eso solía entristecerme. Ahora solo me hace tener cuidado. Solía pensar que ser amada significaba ser necesitada. Que si era lo suficientemente útil, lo suficientemente confiable, lo suficientemente invisible, finalmente me verían. Reorganicé toda mi vida en torno a esa creencia. Trabajé más duro. Pedí menos. Mantuve la paz tantas veces que olvidé cómo sonaba mi propia voz cuando no se estaba disculpando. No me vieron. Vieron un recurso, un dormitorio de invitados, un plan de respaldo, una hija que lo superaría porque siempre lo hacía. Así que dejé de superarlo. Y comencé a ser honesta. No voy a decirles que todo está arreglado. Mi mamá no llama desde hace 6 semanas. Mi papá me envía fotos de proyectos de carpintería y nunca escribe una palabra. Kyle y yo intercambiamos un texto en los días festivos. Corto, educado, cuidadoso. No somos enemigos. Simplemente no somos lo que éramos. Y yo no soy quien era. Si tu familia te pide que te encojas para que alguien más pueda expandirse, eso no es amor. Esos son bienes raíces. Y tú no eres una casa para ser regalada. Este es mi porche, mi café, mi domingo tranquilo. Este es mi hogar. Esa es mi historia. O al menos la parte que estoy lista para contar.